Dios les bendiga. Siempre es un privilegio predicar la palabra del Señor, así sea una persona. Cuando estamos por alguna razón en algún lugar y podemos predicarle la palabra del Señor a alguien, yo sé que salimos como satisfechos, como que hemos hecho algo bueno y verdaderamente es bueno. Es lo más bueno que un hombre puede hacer en esta tierra. Pero cuando le predicamos al pueblo de Dios, pues es una gran satisfacción poder hacerlo. Así que vámonos a lo que es verdaderamente importante en esta mañana, que es el mensaje del Señor. Si alguien no tiene Biblia para prestarles. ¿Quién no tiene Biblia para prestarle? Aquí hay una hermana. Vamos a estar esta mañana exponiendo la palabra del Señor en el Salmo 51. Salmo 51. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por quien hiciste todas las cosas y nada existe sin Él, ponemos en tus manos la exposición de tu palabra, que es la que nos alumbra. Que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, interpretándonos esta palabra, que sea ministrándonos tu Espíritu a través de esta preciosa palabra en esta mañana, y que nos enriquezcas nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser con tu poderosa palabra, porque creemos, oh Señor, que tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este salmo pudiera ponérsele como título: ten piedad de mí. Es un salmo penitencial. Se le atribuye como autor al rey David. El poema es una súplica individual que pone de relieve el importante tema del arrepentimiento. El salmista manifiesta su profundo deseo de ser purificado y renovado interiormente. Vamos hoy a exponer este salmo de manera expositiva. El sermón expositivo es un sermón que nos trata de enseñar lo que estaba en el pensamiento del escritor bíblico cuando escribió la oración, cuando escribió el poema o cuando escribió el manuscrito. Entonces, a la luz de la escritura, vamos a tratar hoy de ver lo que estaba en el pensamiento del rey David cuando escribió este salmo, y lo vamos a aplicar a nuestras vidas con el conocimiento que ya hoy tenemos nosotros de la escritura, que el rey no tenía, porque hay que tener muy en claro que el rey tenía un nivel de conocimiento teológico limitado comparado con el nivel que nosotros tenemos de conocimiento bíblico hoy en día. ¿Por qué razón? Porque cuando el rey David vivía, Cristo no había venido. Cristo era la promesa de un Mesías venidero, pero Cristo no había venido a morir por su pueblo. Por tanto, el rey no tenía todo el conocimiento que nosotros hoy, para la gloria de Dios, tenemos. Entonces vamos a analizar
o a tratar de interpretar este salmo según lo que estaba en la cabeza del rey en ese momento, cuando él estaba escribiendo este clamor a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole renovación y pidiendo arrepentimiento para que Dios lo limpiase, para que Dios le sanase su corazón del pecado que había tomado su alma. ¿Ok? Entonces encontramos la razón por la cual él escribió. Cuando alguien escribía lo que el día del futuro que para nosotros hoy es presente, pero que para nosotros ahora es pasado, ¿verdad? Para el rey David es nuestro pasado. Cuando él escribió, él tenía una razón para escribir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, él escribió cartas a las iglesias que había fundado, y las razones eran que debía edificarlas porque ellas necesitaban ciertas enseñanzas y ciertas pautas, porque las iglesias estaban empezando a formarse, y por tanto el apóstol Pablo escribía cartas para decirles a ellos: oye, mira, he escuchado por allá que ustedes están haciendo esto y lo otro, y eso no se hace. Vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas de esta y de esta manera. Entonces él enviaba sus consejos pastorales a las iglesias. Esa era la razón por la cual el apóstol escribía, para edificar las iglesias que él había fundado. Ahora, el rey David, ¿por qué escribió esta oración? ¿Cuál era la razón por la cual él estaba en la situación que narra en este salmo? Al principio del salmo hay un título. Dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Sí recuerdan esa historia? La razón por la cual David estaba apesadumbrado y estaba triste por el pecado que había cometido con Betsabé. Ustedes saben, se encontraba el rey David en tiempo de ocio, mandó a su ejército a pelear, y él se quedó en su palacio disfrutando de toda la autoridad y el poder que él tenía, y estando allí vio a una mujer muy hermosa, la deseó, la mandó llamar, estuvo con ella, descubrió o preguntó de quién era el esposo, y vamos a ver que el esposo era uno de sus grandes soldados. Y bueno, sucedió la historia que lo manda a llamar y trata de emborracharlo para que él esté con su esposa y hacerle la mentira, hacerle la trampa, pero el hombre era un hombre justo y fiel a Dios, al ejército y al rey. Y como no pudo lograrlo, entonces mandó una carta con él mismo, con el hitita. ¿Cómo era el nombre? ¿Alguien se acuerda? Urías, el hitita. Entonces Urías mismo llevó la carta de asesinato, por decirlo así, al general Joab. Era el general del ejército de Israel. Y allá Joab recibió la carta y vio, y bueno, lo mandó en la vanguardia del ejército para que lo mataran. Lo dejaron, cuando la batalla estuvo más fuerte, lo dejaron solo y murió Urías. Llegó Natán el profeta y le recriminó al rey David lo que había cometido, y David reconoció su pecado inmediatamente. Entonces, esta es la razón por la cual el rey escribe esta historia. Esa historia está en 2 de Samuel capítulo 11, cuando ocurrió todo esto. La razón por la cual escribe el Salmo 51 es porque había cometido un pecado terrible delante de Dios y contra uno de sus hermanos más fieles. Esa es la razón. ¿Qué pide? ¿Qué pide el rey David en este salmo? Acude a implorar la piedad de Dios y que le sean borradas sus rebeliones. Él reconoce su condición pecaminosa y pide ser limpiado de ella. Fíjese, amado hermano, no hay un hombre, no hay una mujer, no hay una familia que sea más bendecida que aquella que ha creído en Jesucristo nuestro Señor. Amén. No existe. Tenga o no tenga, viva donde viva, esté en la situación que se encuentre, no hay persona más bendecida. ¿Sabe por qué?
porque la sangre de Jesucristo ha limpiado sus maldades y borrado sus rebeliones. Amén. Ese privilegio David podía compararlo con el hecho de que, siendo pastor de ovejas, un día Dios lo llamó de allá del potrero y lo puso en posición privilegiada de ser rey de una nación. Dios le había dado todo lo que un hombre querría: ser rey de una nación y disfrutar de todos los privilegios que tiene un rey. Pero a pesar de que Dios le dio tanto, él se fue en contra de Dios e hizo lo malo delante de Dios. Y dice la escritura que cuando Natán fue a hablarle al rey David, dice la Biblia que Natán le dijo de parte de Dios: te hubiese dado más, pero has cometido este pecado. Pero yo te hubiese dado más, le dice el Señor. Entonces, la petición de David es ser limpiado porque se siente sucio por su pecado. Hay tres palabras importantes que podemos rescatar de este salmo. No es que todo no sea importante, sino que es lo más llamativo, lo más atractivo del salmo. La primera es que el salmista dice: ten piedad. Ten piedad es una frase que transmite la petición de un favor inmerecido. O sea que cuando David dice: ten piedad de mí, él está diciendo: Señor, yo no merezco que tú me perdones. Yo no merezco tu perdón. Yo soy malo delante de tus ojos. No hay peor persona que yo. Pero vengo a pedirte perdón porque conozco de tu gracia y de tu misericordia. Y sé que tú sabes perdonar al que se arrepiente. Pero yo no merezco tu perdón, amado Dios. Eso es lo que está diciendo el rey David cuando dice: ten piedad de mí. Y es lo que tenemos que decir nosotros cuando le fallamos a Dios. Otra palabra importante del Salmo es lávame. Esta palabra es un verbo que en hebreo transmite un sentido fuerte. ¿Usted sabe cómo se lavaba en los tiempos antiguos? Con piedra. Y, ¿verdad? Restregando. Bueno, ese es el sentido que David le está dando a esa frase cuando dice lávame. O sea, Señor, si me tienes que hacer sufrir, hazme sufrir, pero límpiame. Lávame de mi pecado. Si tengo que pasar por sufrimientos, que los pase, pero lávame. Yo quiero ser purificado, porque yo me siento sucio. Yo no me siento bien delante de ti. Por eso es que él dice lávame. Fíjese lo que está en el pensamiento del rey. Nosotros lo leemos ahora en este tiempo y decimos lávame, ya, bueno, una lavadora, eso es rapidito, sale enseguida, ¿verdad? La lavadora hoy en día con la agüita tibia si quiere y sale bien y le echa Soflán. Plata, salieron oliendo rico. Sí, sale súper bien. Pero en el tiempo antiguo, el lávame tenía un significado fuerte, y eso es lo que está en la mente del rey. Que el Señor lo lave. No importa, Señor, si yo tengo que sufrir. No importa, Señor, por lo que yo tenga que pasar por causa de mi pecado. Acuérdese que Cristo no había venido. Pero, Señor, lávame, que yo quiero estar limpio delante de tu presencia. Eso es lo que Él está diciendo. Muchos de nosotros, cuando oramos a Dios y pecamos, no hacemos de esa manera, sino que vamos a Dios como si Dios estuviese obligado a perdonarnos. Y como llegué yo, que soy hijo de Dios, entonces llego y le digo: Señor, perdóname, límpiame, pero como si fuera obligación de Dios. ¿Verdad? Pero no es así, amado hermano, no es obligación de Dios. No es obligación de Dios. Otra frase importante es cuando él dice: purifícame con hisopo.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Este hisopo era un arbusto de hojas pequeñas cuyas ramas se utilizaban para esparcir la sangre durante el ritual de la Pascua. Ustedes se acuerdan que cuando la Pascua Dios les dio la orden de sacrificar un cordero y que esa sangre del cordero con estas ramas de hisopo, ellos tenían que esparcirla en los dinteles de las puertas para marcar las puertas de manera que el ángel de la muerte, cuando fuese a pasar por allí, no entrara, porque estaba marcada, estaba sellada esas casas con la sangre del cordero pascual, que ustedes saben muy bien que eso alude a nuestro Señor Jesucristo, la sangre del cordero pascual nuestro, que es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, cuando Él está diciendo esto, está mirando al pasado. ¿Ok? ¿A qué pasado está mirando? Al pasado cuando hicieron este evento de la Pascua. Los judíos que iban a salir de Egipto. Iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto y ellos hicieron el sacrificio pascual. Él estaba mirando al pasado. Pero sin saberlo, con esta petición, Él estaba mirando al futuro. Porque estaba también hablando, tal vez no estaba en su pensamiento, porque Él no tenía ese conocimiento, y el único que habla tan detalladamente de la muerte de Jesús, de la muerte del Mesías, es Isaías 53, que Él detalla tal cual el sufrimiento de Jesús. Pues quizás David no tenía en la mente el sacrificio de Jesús, pero sin querer, o sí queriendo, pero por el Espíritu de Dios, está hablando del sacrificio de Cristo que iba a ser otorgado para nuestro pecado. Entonces, ese es como una introducción de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Del versículo 1 al versículo 5, que fue lo que leímos ahorita, encontramos o podemos resumir esos 5 versículos en una palabra: reconocimiento. El salmista en estos 5 versículos entiende 2 cosas fundamentales, amados hermanos, y que a nosotros no se nos puede olvidar. Son 2 cosas fundamentales, son prioritarias, son esenciales para nuestra vida espiritual y que tienen que estar en nuestra mente como estaban en la mente del rey. Lo primero que él entiende es que Dios es misericordioso. Porque dice: ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. No conforme a que yo estoy arrepentido, no conforme a que yo ya me siento mal por el pecado que cometí, no porque yo me lo merezco, no. Es conforme a tu misericordia, Señor. Yo no lo merezco, es conforme a tus piedades. Entonces, lo que él entiende en estos primeros 5 versículos, y que está en su mente y está en su fe grabado, es que Dios es misericordioso. Pudiéramos definir misericordia de una manera sencilla, para no ponerle mucha teología a la definición. Pudiéramos definirlo como que la misericordia es la ternura de Dios. Pudiéramos definirlo así, que es el amor paterno de Dios, que Dios pudiéramos definirlo como que es la debilidad de Dios, su misericordia. Pudiéramos definirlo como uno de los atributos comunicables de Dios, que es la definición más teológica, que incluye la piedad, la compasión, la gentileza, la paciencia. Y ojo, muy importante, la misericordia de Dios es libre y absoluta. ¿Qué significa que es libre? Que no está limitada ni influenciada por un agente exterior
que Él se la da a quien Él quiere y se la da a quien Él le place. ¿Entienden eso, verdad? No se la da a cualquiera, no. Se la da al que Él quiere y al que Él le place. Porque no es del que corre Ni el que puede. ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Así que la misericordia de Dios es libre y es absoluta. Es absoluta porque cuando Él la da completa. Él no da una medio misericordia, un 70% de su misericordia. Él la da completa, como la ha tenido con nosotros cuando hemos creído en Jesucristo. Porque si hemos creído en Jesucristo, ha sido por la misericordia de Dios. ¿Verdad? Amén. Okay. ¿Qué es lo segundo que está en la mente del salmista? Lo primero, que Dios es misericordioso. Lo segundo, que Él es pecador desde que fue engendrado. Y pónganle cuidado a esto. Él no es pecador desde que nació. Él es pecador desde que fue engendrado. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el espermatozoide entró en el óvulo. Él está diciendo: Señor, yo sé que yo soy pecador, desde que aquel esperma de mi padre entró en el óvulo de mi madre y empecé a hacer una vida, desde ese momento yo soy pecador. Porque muchos dirían: no, es que un niño de 3 meses no es pecador. Usted sabe que venimos con la herencia del pecado original en el ADN genético y en el ADN espiritual. ¿Por qué en el ADN genético? Porque está comprobado científicamente que en nuestro ADN vienen hasta las enfermedades que nos corresponden vivirlas a cada uno. Ahí viene toda la información de nuestras enfermedades y de nuestras fortalezas físicas. Así que cuando nacemos ya venimos infectados por el pecado original. Y por eso un niño que tiene 6, 7 meses y está haciendo una travesura, cuando uno le dice: hey, ¿qué haces?, él enseguida se pone pilas porque sabe que está haciendo mal, aunque no tiene conciencia todavía. Pero él sabe que está haciendo mal. Porque estamos todos los seres humanos, inclinados a pecar por el pecado original. Ahora, ¿cuál es el resultado de él haber entendido estas dos grandes verdades? La primera, que Dios es misericordioso, y la segunda, que Él es pecador desde que fue engendrado. O sea, no es Señor, no es que yo fui limpio cuando tenía 3 meses. No es que yo era bueno cuando tenía 3 años. No, Señor, es que yo soy malo desde que fui engendrado en el vientre de mi madre. Entonces, al entender estas dos verdades, Él admite que necesita la misericordia de Dios. En Miqueas, este es un texto que del día que yo lo leí por primera vez me dejó, wow, Dios santo. En Miqueas 7:18 dice la escritura que Dios se deleita en tener misericordia. Miqueas 7, capítulo 7, versículo 18. Dice la Biblia que Dios se deleita en tener misericordia, que ese es el deleite de Dios, tener misericordia de nosotros. Y el rey David entendía ese texto, sabía que era así y por eso apelaba a su misericordia. Ahora pasamos a la segunda parte del Salmo, que va del versículo 6 al versículo 12. Y lo leemos igualmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea
de crear, ¿no? Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, o espíritu obediente me sustente, dice otra versión. En estos 6 versículos pudiéramos resumirlos, para resumirlos en una palabra, pudiéramos resumirlos como el arrepentimiento. El salmista nos dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo y que en lo secreto le ha hecho comprender sabiduría. Lo que quiere darnos a entender es que ese reconocimiento de su pecado y la necesidad urgente que él siente de la misericordia de Dios no vino de su propia iniciativa, sino que fue resultado de la iluminación del Altísimo Dios. Eso es algo que debemos también aprender, que la iglesia debe aprender. David hace notar la gracia divina en su vida, pues como Dios ama la verdad en lo íntimo, obró de manera poderosa para que en su interior él haya comprendido sabiduría, la sabiduría que hay en el arrepentimiento y en el deseo de ser renovado y purificado. Lo que Dios requiere de nosotros lo obra Él mismo en nosotros, y su obra consiste en iluminar nuestro entendimiento para ganar nuestra voluntad. Como dice Filipenses 2:13, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Dice lo siguiente: nos limpia de pecado. Dios nos limpia de pecado. Pero ¿de qué manera Dios nos limpia de pecado? ¿De qué manera? A ver, el arrepentimiento en oración de nosotros. De esa manera accedemos al perdón de nuestros pecados. Pero ¿por qué razón el arrepentimiento tiene valor? si es de corazón, si es de verdad. No, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de que es de corazón, que es genuino. Que reconocemos. No. Porque cambiamos. No. El arrepentimiento tiene valor porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Amados hermanos, Pero entonces ahí antes no había muerto. porque la Biblia nos enseña que todos los que murieron en el pasado murieron también en Cristo, porque ellos tenían la promesa del Mesías venidero. Y aquellos que tuvieron fe en Dios en el pasado murieron en Cristo, porque en ellos estaba la promesa del Mesías que iba a pagar por todos sus pecados. Por tanto, el arrepentimiento tiene valor, es por lo que Dios hizo por nosotros, no por lo que nosotros hacemos, amado hermano. No por lo que nosotros hacemos. Dios no depende de tu voluntad. Dios no depende de tu decisión. Dios no depende de lo que tú hagas. Dios depende de sí mismo. Y el arrepentimiento nuestro tiene valores por Cristo. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nuestro arrepentimiento no serviría, porque ningún hombre se puede ganar el reino de los cielos. Ningún hombre tiene el poder ni la autorización de ir al cielo, a la presencia de Dios, porque todos somos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura. Nadie se lo merece. Todo el mundo está condenado a muerte por sus pecados. Pero Dios trajo la solución enviando a su Hijo para morir por nosotros, y por eso nuestro arrepentimiento tiene valor. Amén. Amén. Por Cristo, porque sufrió por nosotros. De manera que en el arrepentimiento no está el valor. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón es así también? Dios nos limpia de pecado si nos arrepentimos.
Pero ese arrepentimiento debe estar guiado por la fe en Cristo. Porque si un musulmán se arrepiente de sus pecados, pero no cree en Cristo, ese arrepentimiento no es valedero. Si un ateo se arrepiente de sus pecados, pero no cree en Cristo, ese arrepentimiento no vale. Por tanto, el arrepentimiento tiene valor porque está ligado a la obra de Cristo. Amén. Amén. Y el salmista le dice: purifícame con hisopo, en el verso 7, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. En el verso 9 le dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Está desesperado, amado hermano. Está urgido, está necesitado, se siente que se está ahogando, que está en un naufragio, que el barco se hunde y que él no tiene salvación, y está clamando a Dios por su perdón. Y asimismo debe ser la actitud de nosotros delante de Dios cuando le fallamos. Número 2, lo que produce este arrepentimiento ligado a la obra de Cristo, nos llena de gozo. Gracias, hermano. Un momento. En el versículo 8 dice: devuélveme el gozo y la alegría. Es el gozo de ser perdonados y de restablecer nuestra comunión con Dios. En el versículo 12a: devuélveme el gozo de tu salvación. El arrepentimiento trae gozo porque por la sangre de Cristo nosotros somos limpios de todo pecado, y entonces estamos seguros del perdón de Dios para con nosotros. Ser perdonado trae gozo y trae alegría, porque podemos salir a la calle, podemos salir a trabajar, podemos hacer cualquier actividad y nos sentimos contentos porque hemos sido perdonados por nuestros pecados. Número 3, este arrepentimiento ligado a la obra de Cristo nos hace obedientes. Versículo 10, nótese, como dice el salmista: crea en mí un corazón limpio y renueva la rectitud de mi espíritu. Crea, oh Dios, haz una obra creativa dentro de mí y cámbiame, porque yo no me puedo cambiar a mí mismo. Yo he querido cambiar muchas veces, pero siempre fallo. Por eso, Señor, crea en mí un corazón limpio. Dame un nuevo corazón, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Eso es lo que está diciendo el salmista. Él sabe que no está en sus manos ni en su potestad cambiar. No está en sus manos. Es una obra de Dios. No está en nosotros. Ningún ser humano quiere buscar a Dios, amado hermano, porque todos somos pecadores y todos somos malos. Nadie quiere buscar a Dios. Los niños, ¿por qué vienen a la iglesia? Porque los traemos. Pero si es por ellos, se quedan jugando Nintendo. Hoy en día no es Nintendo, ¿no? Pero computadora o celular o viendo Netflix. Porque nadie quiere buscar a Dios. Ese no es un deseo natural del hombre, porque el hombre es malo. Lo hacemos porque Dios ha provocado en nosotros ese deseo. Es un deseo de Dios que Él ha impartido sobre nuestro espíritu, y por eso nosotros venimos los domingos a la iglesia, y por eso nosotros predicamos el evangelio, y por eso nosotros le queremos servir a Dios, porque Dios puso ese deseo en nuestro corazón, no porque nosotros quisimos. Eso no estaba en nuestros planes. Eso estaba en los planes de Dios, mas eso no estaba en nuestras cuentas. Número 4, nos hace portadores de la presencia del Espíritu Santo. Él dice en el verso 11: Señor, no me arrojes de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, yo no quiero que te vayas de mí. Yo quiero ser tuyo para siempre, y lo que he hecho merece que tú me arrojes de tu presencia, pero por favor no me quites, Espíritu Santo.
yo lo merezco, pero no me lo quites. Eso es lo que provoca el arrepentimiento ligado a la obra de Jesús. Nos limpia de pecado, nos llena de gozo, nos hace obedientes y nos hace portadores de la presencia del Espíritu Santo. Todo esto, ser limpiados de pecado, ser llenos de gozo, ser obedientes y ser portadores del Espíritu de Dios, todo eso es un don de Dios. Ninguna de esas cosas son cosas que yo haría por mi cuenta o unilateralmente. Todo eso es don de Dios. Todo eso viene como un regalo de Dios. Todo parte o se origina en una decisión, no se origina en una decisión humana, sino que es originario de la libre y soberana voluntad del eterno Dios. A Dios le plació, amado hermano, salvarte. A Dios le plació en su corazón, por su libre y santa y soberana voluntad, salvarte. Nadie le dijo, sálvalo, salva a Henry Corredor, porque Henry Corredor es bueno, porque él es buena gente. Nadie le dijo eso a Dios. Dios decidió salvarme porque Él quiso. Yo no merecía ser salvado, porque yo merecía la muerte y el infierno por la eternidad. Pero a Dios le plació de su libre voluntad salvarme. Amén. Nadie lo influyó para que lo hiciera. Cuando yo me convertí al Señor, siempre decía, Señor, pero ¿qué hice yo para que tú me escogieras? Y me ponía a pensar a ver qué cosa buena había hecho yo para que Él me hubiese escogido. Y descubrí a los años que no había hecho nada. Dios quiso salvarme por su cuenta, por su voluntad, porque a Él le plació. Él quiso. Amén. Él es Dios, Él es soberano y nadie puede decirle qué hacer o no hacer. Eso es uno de los privilegios, amado hermano, de ser creyente en Cristo. Acuérdese de eso, no se le vaya a olvidar nunca, que usted fue escogido por su libre y soberana voluntad, no porque usted es bueno, porque usted es buena gente, porque usted es servicial, porque usted es buen papá, porque usted es buen esposo, porque usted es buen hijo, porque usted es buen trabajador. No, fue porque Dios quiso. Recuerde siempre eso. Y cuando le venga una tentación a su mente, acuérdese de eso, para que tenga temor de Dios y sepa que usted no se merecía la salvación y que Dios se la dio a pesar de que no se la merecía. Fue por gracia, dice la Escritura. Usted sabe lo que significa gracia, ¿cierto? Sí. Algo inmerecido, un regalo inmerecido. Bueno, fue por gracia, no por obras, para que nadie se jacte en la presencia de Dios, sino por gracia a través de la fe en Cristo. Ahora bien, esto nos habla de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por medio del cual Dios, en su infinita y soberana sabiduría, decreta que el pecador se hace justo. Eso es la justificación. Es un acto de soberanía divina que decreta que nosotros somos justos. No por lo que hicimos, repito, no por lo que hicimos, sino porque Dios en su soberanía lo decidió así. ¿Y por qué les digo esto? No es que estoy desmeritando el hecho de que nosotros tenemos que sentir arrepentimiento. No, lo digo porque, como les dije al principio, la razón de que el arrepentimiento tenga valor es por lo que Cristo el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién le dijo a Cristo que viniera a morir por nosotros? Él es Dios. Él lo decidió. ¿Quién le aconsejó al Señor que viniera a morir por nosotros? ¿El mismo? Él mismo se aconsejó. Él mismo dijo, yo voy a morir por ellos. ¿Quién le influyó?
Si la Biblia dice que esa decisión la tomó Dios en la eternidad antes de los tiempos, porque en Apocalipsis está escrito que Cristo fue inmolado antes de los tiempos. Así que a Dios nadie le dijo: hey Dios, ¿por qué no vas a morir por ellos, pobrecitos? Son pecadores y no tienen salvación. Nadie le dijo eso. Él decidió de su libre y soberana voluntad venir a morir por nosotros. Nos amó tanto. Por su amor. Eso también nos habla, esa es la justificación, que somos justificados por el acto soberano de Dios, en el hecho de que Él decidió antes de los tiempos venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y con eso hacer la propiciación para el perdón de nuestros pecados. Y eso nos habla también de la santificación. ¿Qué es la santificación? Nuestra santificación se puede dividir en tres partes: la pasada, la presente y la futura. Hemos sido santificados en el momento que sentimos arrepentimiento y vamos a Jesucristo, y por la sangre de Cristo somos limpiados. Entonces somos santificados. En nuestro presente, porque la Biblia nos enseña que hay una santificación progresiva. Entonces eso puede traer a nosotros un poquito de confusión. ¿Cómo es que somos santificados por Cristo en el momento que creímos en Jesús, nos arrepentimos, pero a medida que pasa el tiempo nosotros seguimos pecando y estamos en el proceso de ser santificados? Y en el futuro, porque cuando seamos glorificados, seremos santificados totalmente. Ya no tendremos más nunca relación con el pecado. Entonces, hay tres posiciones en la santificación: la santificación que sufrimos en el momento del arrepentimiento que pasamos, la santificación que es progresiva, que es la que estamos viviendo poco a poco, en el poco a poco y devenir de la vida, y la santificación futura en la glorificación, cuando nos seamos levantados y seamos transformados en un cuerpo glorificado. ¿Ok? Eso es la santificación. ¿Ok? Ahora bien, vamos al verso 13 al 19. Del 13 al 19. Lo leemos igualmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 13 en adelante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿qué hacen los pecadores? Se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre el altar. ¿Qué vemos aquí? ¿O cuál es la frase importante de estos versículos finales del Salmo? Que para enseñar a los pecadores el camino del Señor necesito la autorización del cielo. ¿Entiende eso, verdad? No cualquiera puede predicar el Evangelio. No, necesita haber nacido de nuevo. Para predicar el Evangelio se necesita haber nacido de nuevo, que es lo que el salmista nos ha explicado en los versículos pasados, que le ha pedido a Dios que sea renovado en su interior y que crea un espíritu recto dentro de él. Entonces, ¿qué se necesita? ¿O de qué manera somos capacitados para predicar el reino de los cielos? Somos capacitados por el arrepentimiento, por la fe y por la presencia del Espíritu Santo.
Esa es la capacitación que Dios nos da a los creyentes para poder predicar el mensaje del Evangelio. El arrepentimiento, la fe y la presencia del Espíritu Santo. Nótese que estoy diciendo que esa es la capacitación que Dios nos da. O sea, que el arrepentimiento no viene de nosotros, que la fe no viene de nosotros y que la presencia del Espíritu Santo tampoco viene de nosotros, vinieron del cielo. ¿Sí entienden eso? O les puedo explicar un poquito mejor. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vendrá a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que nos convence? ¿O se convenció usted solo? No. ¿Lo convenció quién? El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces no se convenció usted solo. ¿Eso qué quiere decir? Que el arrepentimiento no vino por causa suya. No fue una decisión suya, un día que usted decidió arrepentirse. No, fue que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces vino el arrepentimiento, porque fuimos convencidos por Dios. ¿Entendieron esa parte? No, yo quiero que quede bien explicado. La semillita de querer. No es la semillita, no. Dio la semilla, dio la germinación, dio el tallo, dio las plantas y dio las flores. Dio todo para que usted creyera. Si usted no cree, porque no quiere ya. O sea, como dice un dicho muy antiguo, al que quiera más que le piquen caña, ¿verdad? Pero Dios lo hizo todo. Esto es lo que se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo habló de eso, o el segundo nacimiento. El hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados, hasta que viene el Espíritu Santo y somos vivificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque hayamos sido regenerados, no estamos exentos de pecar. ¿Hay alguien aquí que desde el domingo pasado hasta hoy no haya pecado? Levante la mano, por favor. Si levanta la mano, lo mandamos al cielo de una vez. Porque